España en la Edad Media, al final del Imperio Romano. A partir del siglo III, el Imperio Romano se fue debilitando, el ejército perdió fortaleza y las fronteras del Imperio Romano quedaron desprotegidas. En el siglo V comenzó a sufrir ataques de diferentes pueblos procedentes del norte y el este de Europa, conocidos como pueblos germanos. En el año 476, el último emperador romano fue derrotado y el imperio se dividió en pequeños reinos independientes. La caída del Imperio Romano marca la Edad Media. La vida y la cultura en el andaluz. En las ciudades o pueblos siempre estaban amuralladas. La religión, el Islam. El Islam es la religión de los musulmanes. Se originó en la península arábica. Allí, en el siglo XII, Mahoma comenzó a predicar la existencia de un único Dios, Alá. La doctrina de Alá se recoge en el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. Todo musulmán debe cumplir 5 obligaciones: reconocer a Alá como único Dios y a Mahoma como su profeta, orar 5 veces al día, peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida, ayudar durante el mes de Ramadán, dar limosna a los pobres. La sociedad. Ahora Mar os va a explicar la sociedad. La sociedad de Al-Ándalus estaba formada por personas que por distintas personas religiosas. Los musulmanes eran el grupo más poderoso. Formación de los reinos cristianos. Los cristianos del norte de la península ofrecieron gran resistencia a los musulmanes, que os vamos a enseñar los reinos cristianos, cuando lleguemos, claro. Lo siento por esto, es que tengo que dormir para que se haga de día. Bueno, pues vamos a llegar a los reinos cristianos. Los cristianos del norte de la península ofrecieron gran resistencia a los musulmanes. Se organizaron en distintos reinos y condados. El reino de Asturias, que más tarde se convirtió en el reino de León, el condado de Castilla, el reino de Pamplona, el condado de Aragón y los condados catalanes. Los reinos cristianos lucharon durante casi 8 siglos contra los musulmanes para conquistar su territorio. Por eso, a este periodo se le conoce como Reconquista. Te toca. La sociedad de los reinos cristianos se dividía en 3 grupos o estamentos: la nobleza, el clero
y el pueblo llano. La nobleza. Estaban formados por caballeros que eran vasallos del rey, es decir, que dependían de la vivían que dependían de él. Vivían en castillos y su principal actividad era la guerra. El clero estaban formados por los obispos, abades, sacerdotes y monjes. La mayor parte del pueblo llano vivía en aldeas y trabajaba en el campo. Muchos eran siervos, es decir, dependían de un noble o de un abad y carecían de derechos. Y ahora lo que la seño quiere mucho, que lo sé, seño, no digas que no, es el comercio. El comercio fue una actividad muy importante al final de la Edad Media. Los comerciantes o mercaderes vivían en las ciudades e intercambiaban productos en las plazas. Los mercaderes se reunían en ferias comerciales a las que llegaban productos de distintos lugares. El comercio hizo que algunas ciudades prosperaran, por eso se construyeron edificios más grandes y vistosos, como palacios, catedrales y universidades, que eran centros de enseñanza que daban mucho prestigio a las ciudades que las albergaban. Y la artesanía. Muchos de los habitantes de las ciudades medievales eran artesanos, carpinteros, tejedores o herreros. Los artesanos trabajaban en talleres. Aquellos que se dedicaban a un mismo oficio vivían en una misma calle que recibía el nombre de ese oficio. Por ejemplo, calle de toneleros, de cuchilleros, de curtidores. Aquí tenemos un ejemplo de una ciudad medieval. Y ahora venimos enseñando con mitos. Este es el mito que más conocían, el del infierno. Tengo que contar algo de él. La historia va de que si un medieval intenta alejarse de su ciudad o pueblo, pues le llegará este mito. Y lo hemos mirado en Google, señor, así que no digas que no miramos. Este mito lleva muchos años existiendo y algunas veces lo dicen las madres o muchas cosas. Y este mito a lo mejor es realidad. Pensamos que sí. El siguiente mito, cuando lleguemos, os lo enseñaremos.
muy conocida. Se llama el Kraken. Esta leyenda es que unos medievales iban en barco a por tesoros. Bueno, a por tesoros exactamente no iban a Al-Ándalus, y de repente su barco estaba en las garras del Kraken y se hundió su barco. Ahora espero que os haya gustado, sobre todo a la seño. Os vamos a enseñar un poquillo de qué era el Al-Ándalus y cómo lo reprobaron y los reinos cristianos. Esto es el ejemplo de un barco. A ver, esto no es España, pero es parecido. Este es el ejemplo de los reinos cristianos, donde aquí venían muchas personas, Aquí venían muchas personas a rezar. Aquí es donde se reza. Que hay dos. Aquí están las casas de los artesanos y todo eso. Y aquí es donde vive el majestuoso rey, que mira, por debajo pasa un río y vamos a pasar a verlo. Aquí abajo es donde el rey vive. Y ahora os vamos a enseñar los musulmanes, que también tenían unos castillos muy bonitos. Y sobre todo que nos ha costado muchísimo. En este castillo podemos ver de todo. Aquí hay una parte que es donde se reza a Alá, que es aquí, en el árbol, que tenían como una leyenda para el árbol, que era como muy majestuoso, porque Alá un día fue a un árbol y lo tocó, que estaba ya muerto el árbol, pero no sé por qué sacó fruto. Aquí es donde comen, aquí hay vino, de todo, y hay un pollo, y tenían muchas cosas lujosas y todo eso. O sea, que eran los mejores del mundo. Aquí tenía como unas figuras de guardias que a ellos los ponían ahí como para que se pensasen que no viniesen los romanos. Aquí este es un ejemplo de un pueblo medieval, donde aquí está lo de los carpinteros. Algunas casas de aquí son de carpinteros, no me acuerdo cuál, pero algunas. Aquí podemos observar a los medievales. Y esto es ya... Mira, esto sí es de carpintero, porque tenían pollo para hacer esto, para tejer y más cosas. Ellos reconocían la luna como si fuese un dios. Y más cosas. Aquí, como veis, hay un pueblo destrozado por mucha guerra. Esto no existe, pero lo hemos querido meter.
Aquí ya sabían las minas. Esto es una mina. Pero solo con una mina un poquito más avanzada. Sí. Una grúa, no me digas nada. Aquí es donde estaba el Kraken. Que aquí la gente... Estos eran dólmenes de la prehistoria. Pero ya, como hace muchos años, pues mira cómo están. Aquí hay más dólmenes. Pero, o sea, que ya están destrozadas. Y aquí es donde vive el Kraken. Bueno, aquí es como un palacio. Y el Kraken, pues como lo veis, aquí está. No tiene cara. Porque está debajo del agua, pero bueno. Estas cataratas están guapísimas. A mí me han gustado. Y hay un barco ahí destrozado, caído. Y aquí vienen otros barcos. Y bueno, señor, espero que te haya gustado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres, dinos planes de mejora para hacer otro mejor. Y aquí os dejamos con el mayor castillo. Y esperemos que la edad moderna os guste más. Bueno,